Lehenik eta behin eskerrak eman, badakit zuentzako ez dela ordurik egokiena, baina Gasteiztikan etorren eta danak horregatikan egin deu deialdia ordu honetan. Mailan nortzuk gauden badakizue, baina gogoratu egingo dizuet. 3 foru diputatuak daude, Eduardo Aginako Arabatikan, Elena Unzueta Bizkaiatik eta Ainhoa Aizpuru Gipuzkoatik. Eta, nolabait prentsaurrekoaren arrazoia azpimarratu pinuen gaiakin gabiltzala aspalditikan, ez dela gaurkoa, aspalditikan hilabeteak urtea baino gehiago daramatzagu aztertzen zer gertatzen den, nola aurre egin diezaiokegun, eta zentzu horretan gutxienez zuzendari pare bat, sailburuordeare hemen ikusten dut, eta baita ere beraiei eskerrak egiten duten lanagatik, ez bakarrikan mailan gaudenok, baizik eta gure atzan dagoen taldeak ere lan asko egin duelako hemen. Eta zentzu horretan nik uste ja une garrantzitsua iritsi dela, eta azterketa egin ondoren zein den gaixotasuna nola aurre egin diezaiokegun eskumenen arabera, noski bakoitzak zer egin behar duen nahiko argi daukagun momentuan, deitu zaituztegu baita ere, esplikatzeko zer nola egingo dugun, zer lan egin beharko dugun, eta baita ere nolabait jarraitzen degula instituzio guztiak sektore honen atzean lanean, atzetik elkarrekin nahi dezuen bezala. Sektore hau garrantzitsua delako baita ere sektore ekonomiko bezala. Beraz, ez bakarrik gure babesa adierazi, baizik eta ze ekimen martxan jarriko ditugun, nola landuko dugun eta zer egingo dugun hemendikan aurrea baita ere azpimarratu nahi dugu. Beraz, erakundeen arteko plana da, guztiok elkarrekin landu duguna eta guztiok elkarrekin martxan jarriko duguna. Baita ere hori nik uste dut garrantzitsua dela bai sektoreari begira eta hemendikan aurrea elkarlan hori nola banatuko deun aztertzeko. Norberaren eskumenen arabera, hori noski, Foru Aldundiak zerresan handia dute kasu honetan industria honekin, eta baita ere Jaurlaritzak industria ikuspegitikan badu zarregina, bakoitza bere eskumenak mahai gainean jarri eta elkarlanean arituko gera. Beraz, comentaba, Diputaciones Forales y Gobierno Vasco, cada uno en la medida de sus competencias, trabajando de forma conjunta, lo que nos permite es estar aquí todos. También daba las gracias a los directores, al viceconsejero también aquí presente, por el trabajo que han realizado hasta ahora, que nos permite, en función de nuestras competencias, establecer unas políticas comunes que, de alguna forma pongamos a disposición de este sector, que es un sector relevante para el país y en el cual queremos seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y con mayor intensidad si cabe. El sector de la madera para nosotros es un sector clave que tendremos que atender, pero no ahora, que lo llevamos atendiendo tiempo, que llevamos trabajando en este tema muchos años, también atendiendo a esta enfermedad de forma continuada, y lo que queremos hoy poner en valor es precisamente eso. No solamente estamos con el sector y le damos nuestro apoyo, sino que ponemos a disposición una serie de medidas que creemos que son realmente relevantes. En 3 ámbitos concretos que después se comentarán, que es en la generación de conocimiento en torno a lo que está ocurriendo, a qué afección tiene, cómo se puede hacer frente a esta enfermedad y, en tercer lugar, cómo podemos recuperar el sector. Por tanto, identificar qué es lo que ocurre, hacerle frente y atender de manera futura qué es lo que va a ocurrir. Desde el punto de vista competencial, decía, cada uno tiene sus competencias, y ya por finalizar y antes de dar paso al diputado y a las diputadas forales, sí me gustaría hacer referencia en lo que al Gobierno concierne. Saben ustedes que nuestras competencias se encuentran sobre todo en la parte de investigación y en la parte más industrial, no tanto en la pura forestal, y desde luego vamos a continuar intensificando todo ese trabajo que estamos realizando en impulsar una cadena de valor completa, es decir, no solamente desde el punto de vista de que cortamos los árboles y los tenemos ya en tronco, sino a partir de ahí qué actuaciones tenemos que poner en marcha, cómo ponemos en valor ese sector, impulsarlo tanto a nivel local
a través de, por ejemplo, construcción en madera, como se está trabajando ya, de hecho, con industria muy competitiva a nivel internacional, o bien utilizando energías renovables, que saben ustedes que también existe un compromiso por parte del país de que tenemos que fomentar la energía renovable, utilizando en este caso la biomasa, o potenciando la internacionalización del sector a todos los niveles. Si nos centramos en actuaciones muy concretas, también recordarán que en marzo de este año estuvimos en el Cursal con un congreso de bioeconomía forestal. Creemos que es un sector de futuro donde los países que tienen un ámbito forestal relevante están poniendo están dando un impulso importante a las actuaciones en ese sentido. Un sector puntero como el nuestro tiene que estar también ubicado ahí. Tenemos programas como el programa Sendotu, que ya está trabajando además en este sector de aplicación de garantías a préstamos para nuevas inversiones que se están realizando en el sector maderero. Bueno, desde el punto de vista de investigación, también en permanente contacto con tanto investigadores en Chile como investigadores en Nueva Zelanda que nos permitan mejorar la situación actual, y desde NAKER, desde luego, trabajando no solo con estos dos países, sino en su conjunto buscando una variedad de pino que sea Pino radiata, Pino insignis, que sea resistente no solo a esta enfermedad, sino pues a múltiples situaciones que se puedan ir dando. ¿Por qué? Porque ese tipo de madera, desde luego, es relevante para el ámbito industrial a futuro. En definitiva, trabajando en esa cadena de valor completa en la medida de nuestras competencias en esos dos ámbitos, sobre todo, en la parte de investigación y la parte de desarrollo de la actividad industrial. Eta nire aldetikan gauza gehiagikan ez daukat esateko zentzu horretan, gure eskumenen arabera hori ikerketa eta industria sektorean landuko dugula Jaurlaritzatikan, eta orain zuzenean hitz emango diot Ainhoa Aizpururi, foru diputatuari, berak adierazpen bat irakurtzeko benetan guztion artean adostuta dagoena. Nahi dezunen. Eskerrik asko, sailburu. Sailburuak esan duen bezala eta ekintza plana zehaztu aurretik, lau erakundeok adostutako adierazpena irakurriko dizuet. Euskadin, zuhaiztien eremuak azalera osoaren 54% hartzen du. Portzentai hori, Europar Batasuneko altuenetakoa da. Basogintzaren eta zuraren sektoreak Euskadiko produktu gordinaren 1,5% suposatzen du eta 21.000 enpleguz ari gera hitz egiten. Hortaz, basogintzaren eta egurraren garrantzia ukaezina da. Gure basoak haien bidez kudeatzen eta zaintzen diren heinean. Gainera, gure paisaiaren identitate ezaugarria izateaz gain, funtzio ekonomikoa, ekologikoa eta soziala betetzen ditu. Basogintza sektorea oso kezkatuta dago. Azken aste hauetan, banda marroia deritzon gaitza gure piniduetan zein azkar hedatu den ikusita. Gaitz horrek zuzenean eragiten die baso jabeen elkarteei, eta euskal erakundeak jarraipena egiten ari ziren gertutik. Orain ordea, ziurrenik udaberriko eta udako eguraldiak lagunduta, erkidegoko basoetan inoiz ikusi ez den abiaduran hedatzen ari da gaitz hau. Basogintzaren sektoreak zailtasun handiak bizi izan ditu azken urteotan. Baina pinuei erasen dien gaitz hau, kezka bat gehiago da orain, zalantzari gabe, jarduera hori ogibide dutenentzat. Ezoiko egoera honi, ezoiko konpromiso batekin erantzun behar zaio. Horregatik, 3 foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak basogintza sektorekiko elkarlana indartzeko konpromiso hartu dute. 2 helburuekin nagusiki. Batetik, Euskal basogintzaren sektoreak bere nortasun ezaugarriei eustea. Azken hamarkadetan, lehiakortasuna eta jasangarritasuna bezalako balioen inguruan landutako ezaugarriak bai dira hauek. Eta bestetik, basogintza jarduera gure menditatik desagertzea saiestea. Horrek oso ondorio kaltegarriak izango lituzkelako. Hala nola, suteak edo galera handiak biodibertsitatearentzat. Bestalde, azpimarragarria da baita erkidegoan egurrari lotutako industria eta egitura ekonomikoa, sailburuak aipatu duen bezala. Zein aberastasun eta enplegu sortzaile diren enpresa txiki eta ertainak osatzen dituztelako. 3 lurraldetako foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak egurraren balio kate osoarekiko dugun konpromisoa ere berresten dugu. Arazo baten eta mehatxu baten aurrean aurkitzen gera. Banda marroia deritzon gaitzak larriki joditu Euskadiko intsignis pinuen 33,15%. Salbuespenezko egoera bada eta foru erakundek gaixotasunaren lehenengo zantzuak agertu zirenetik erreakzionatu dugu horren aurrean. Hilabeteak daramatzago jada lanean.
gaitzari aurre egiteko eta kaltatu gabeko zuhaitzak kutsatzea saihesteko tratamentu eraginkor baten bila. Arazoaren aurrean, adi eta aktibo gaude, eta basogintzaren arloko lan ildo desberdinak aztertzen ari gara gaia zabaltzea ekiditeko, eta antzeko arazoak izan dituzten beste herrialdetako profesionalekin ere lankidetzan dihardugu. Egoera honen aurrean, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak berretsi egin nahi dugu euskal basogintzaren sektorearekin dugun konpromisoa. Bai landa ingurunean jarduera ekonomiko eta enplegua sortzen duen sektore oso garrantzitsua delako, eta bai gizarte eta ingurumen balioak sustatzen dituelako. Hori horrela, euskal erakundeek konpromiso bat hartzen dugu. Lanean jarraituko degula, jasan dituzten kalteak eta etorkizunean ere jasan ditzaketenak arintzeko. Eta horretarako, lau jarduera esparru hauetako ekimenak indartzen ari gera. Alde batetik, gaixotutako eremuak monitorizatzea, gaixotasunaren edapenaren jarraipena egitea eta gaixotasunaren ustegabeko edapen hau eragin duten kausa zehatzei buruz ikertzea. Bigarrena, gaixotasuna edatzea prebenitzeko eta jada gaixotuta dauden lurzatiak tratatzeko fungizidak aztertu eta esperimentatzea. Hirugarrena, birlandaketak sustatzea. Gaixotasunarekiko erresistenteak diren eta erkidego ingururera egokitu daitezken espeziak erabiliz eta gaitzarekiko erresistentzia erakutsi duten aleak landatzea, ugaldu eta ugaritu daitezen. Eta laugarren esparrua, zuraren merkaturatzea sustatu eta bultzatzea. Jarduketa hoie guztiak, konifera basoak berreskuratzeko euskal estrategiaren inguruan egiteratu dira. Eta hiru aldundiek eta Jaurlaritzak norabide horretan ahaleginak batzeko eta indarrak koordinatzeko konpromisoa hartu dugu. Ekintza horien guztien bidez, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, Euskadiko basoen ezaugarriak indartzeko lanean jarraituko dugu. Espezien dibertsitate guneak bai dira, eta giza jardueraren eta biodibertsitatearen arteko elkarbizitza gureak. Gure basoen ezaugarri horiek landu soilik, eta ezaugarri horien konfigurazioan funtsezkoa da basogintza, lortu dezakegu gure paisaiaren dibertsitatea areagotzea, lurzoruen higadura saihestu eta suteak izateko arriskuak urrunduz. Soilik horrela lortuko dugu bizirik mantentzea, balio sozioekonomikoak eta herritar askoren kirol eta aisia jarduerak uztartu eta bateragarri egiten dituzten espazio natural hauek. Eta jarraian, azken hilabetetan sektorearekin batera landu dugun ekintza plana azalduko dizuegu. Hiru aldundiak, eskumenen arabera, sail batzuk egin ditugu, hiru sailburuak aipatu dituen bezala, eta bakoitzak sail bat esplikatuko du. Álava explicará el bloque de conocimiento, de la generación de conocimiento, Vizcaya el bloque de medidas a adoptar y Guipúzcoa la recuperación del sector. Eduardo. Eskerrik asko. Dentro del primer eje o primer bloque de actuación de este plan figura la generación de conocimiento tanto en torno a esta enfermedad como a su afección en la superficie forestal de los tres territorios. Evidentemente, el soporte para poder desarrollar este eje se basa en el conocimiento y trabajo de los servicios técnicos, de los servicios de montes de las diputaciones forales, evidentemente del guarderío y, naturalmente, mediante un trabajo colaborativo y en red con las asociaciones de forestalistas de cada territorio. Dentro de estas medidas destacan primera, la de dimensionar las zonas afectadas y conocer la evolución de la enfermedad. El segundo bloque sería clasificar las superficies por el grado de afección y estudiar el comportamiento de esta enfermedad y su ciclo biológico, que es cambiante. El tercer bloque sería la búsqueda de soluciones o medidas de control con la aplicación experimental de diversos tratamientos en monte. Evidentemente, conocer otras prácticas que existen en otras zonas del mundo e intercambiar información con personas y especialistas que llevan ya trabajando tiempo en esta materia, de forma que esos tratamientos puedan ser eficaces en función de los productos, la dosis y el momento de aplicación. Y el cuarto grupo estaría en torno a conocer
la influencia de los factores climáticos en la extensión de la enfermedad y acompañarlos mediante una creación de una red de parcelas de control y de un sistema de alertas de tratamientos para poder, evidentemente, tener una mayor efectividad en estas aplicaciones. Este sería el primer bloque de actuación y Elena Unzueta, diputada de Vizcaya, presentaría el segundo. Eduardo eta egun on guztioi. Bueno, pues yo creo que, como ya bien han comentado las personas que me han precedido en la palabra, uno de los mayores logros de este plan que presentamos hoy aquí precisamente es la acción conjunta o unificada de las 4 instituciones que estamos en la mesa. Entendemos que esta coordinación precisamente es vital para poder hacer frente con eficacia a una situación excepcional como esta en la que nos encontramos. Y consideramos también que este plan precisamente va a permitir abordarla abarcando toda la dimensión del problema, al estar estructurado en 3 ámbitos de actuación que enfrentan la situación desde diferentes ángulos, desde todos los ángulos posibles. Unos ámbitos que distribuyen las acciones a desarrollar dentro de las competencias de cada institución, como muy bien señalaba la Sailburu. Y en cuanto a las medidas concretas para hacer frente a la enfermedad, las 4 instituciones tratamos de responder a cuestiones relacionadas con la prevención de la enfermedad, el tratamiento de la misma y las maneras de poder aplicarlos, así como la búsqueda de alternativas. Las Diputaciones Forales y el Gobierno hemos iniciado ya la solicitud de autorización al Ministerio español para el tratamiento aéreo con óxido cuproso de las masas forestales, que en otros lugares del mundo ha dado buenos resultados con hongos similares a los que en estos momentos están afectando a los pinos de la Comunidad Autónoma Vasca. En esa misma línea de actuación referida a posibles tratamientos a aplicar, las Diputaciones Forales somos las encargadas de realizar estos tratamientos, ya sean terrestres o aéreos, en el marco de nuestras competencias. Y esta cuestión se define y también se determina en el plan para agilizar la aplicación de los mismos en el momento en que sea posible y preciso hacerlo. Nuestro compromiso, por tanto, es reforzar las infraestructuras técnico-administrativas necesarias para poder realizar esos tratamientos. La previsión que han realizado los técnicos de las 4 instituciones, que hoy estamos aquí, es intentar que este tratamiento pueda aplicarse con óxido cuproso en la primavera de 2019, porque se ha constatado científicamente que sería el momento en el que el producto tiene mayor efectividad. Pero las medidas a adoptar para hacer frente a la enfermedad deben contemplar también otras líneas de actuación que discurran de forma paralela a este tratamiento y que ofrezcan otras soluciones. Entre ellas se encuentran las tareas relativas a la prevención de la expansión de la enfermedad. En ese sentido, reforzaremos las medidas preventivas en los planes de ayudas económicas forales y adoptaremos otras medidas relacionadas con el establecimiento de áreas de corta para prevenir o para evitar la prolongación de la enfermedad. En esa misma línea preventiva y para garantizar que la masa forestal esté en mejores condiciones para afrontar la enfermedad, mantendremos el tratamiento que actualmente realizamos contra la procesionaria y que también colaborará en esta situación. Asimismo, en las Diputaciones estamos trabajando en la importación de plantas resistentes a esta enfermedad. Y digo estamos porque es una cuestión que ya se está dando, puesto que existe un convenio con el INRA francés, con el Instituto Nacional francés, en este caso para poder traer ejemplares de una especie de pino que se ha mostrado resistente a esta enfermedad. Estamos también trabajando en la agilización de los trámites administrativos para poder realizar las cortas, si bien consideramos que deben de hacerse siguiendo el criterio técnico y atendiendo al grado de afección de la enfermedad en cada plantación en concreto, para evitar la realización de cortas innecesarias que supongan un perjuicio para el sector. En ese sentido, el personal técnico foral será quien determine las zonas o las áreas de corta prioritarias, atendiendo a los criterios establecidos por quienes mejor conocen las consecuencias de esta enfermedad, que no es otro sino el propio personal técnico. Desde las Diputaciones elaboraremos una guía de buenas prácticas que recogerá las prácticas forestales recomendadas para estos casos y que pretenden ser un documento de apoyo y asesoramiento a las personas propietarias en nuestros territorios de masa forestal afectada. Este es el grueso de las medidas establecidas en el ámbito de actuación para hacer frente a la enfermedad. Abordan, como ven, diferentes cuestiones que se complementan entre sí, porque lo que se busca es una solución desde todos los ángulos.
Y antes de terminar mi intervención, sí que quisiera reafirmarme públicamente en el propio manifiesto, la propia declaración que habíamos firmado conjuntamente las 4 instituciones y, sobre todo, lanzar un mensaje de tranquilidad. Venimos trabajando durante muchos meses de manera coordinada, vamos a continuar realizándolo y estamos seguros de que este trabajo coordinado es la mejor fórmula, la mejor manera de afrontar este problema, esta situación excepcional y ser eficaces ante la situación en la que nos encontramos. Hirugarren blokia, Ainhoa. Eskerrik asko, Elena. Sektorearen rekuperazioan jarriko ditugu besteak beste indarrak. Alde batetik, aipatu duten bezala, gaitzari resistentzia berezia eskaini dioten espeziak aztertzen ari gera eta beraien inguruan informazioa. Alde batetik, ekoizpenari begira informazio hori lortzen ari gera, alde batetik ze resistentzia hori zertan oinarrituta dagoen, eta bestetik, neikerrek ere gaixotasun honen aurrean erresistenteak diren espezioien inguruan katalogo bat, klasifikazio bat egin du. Eta informazio guzti hau baso jabeen esku jarriko da, beraien eskuragarri izango dute informazio guzti hau. Azien erabilera ere bultzatuko dugu, resistenteak diren azi hoien espeziak bultzatuko ditugu eta karakterizazioa egingo dugu fitxa moduan. Se elaborarán también plantaciones experimentales en montes forales con distintas especies, como ya se viene haciendo, pero profundizando en distintas especies más resistentes. Y se trata de obtener información de dicho comportamiento, sobre todo en la adaptación a nuestro territorio. No podemos olvidar el lado productivo y la importancia que tiene el sector forestal. Por tanto, también se elaborarán unas fichas dirigidas a los propietarios forestales en las que se recojan las características, tanto productivas como comerciales, de estas especies forestales. Se elaborará también una aplicación informática que ayude en la elección de la especie a plantar en función de distintas variables. Ya sabéis que lo que es la altura, las características del suelo, la orientación de la parcela, los vientos, la humedad, pues es importante. Esa aplicación informática incluye todas estas variables a la hora de elegir la especie. Beste puntu garrantzitsu bat, informazioa. Nik uste baso jabeei eskaini bertzaien aholkularitza garrantzitsua da. Aholkularitza eta informazioa. Eta horretarako leihatila jarriko ditugu. Gaitzaren evoluzioa, ematen adirideen eta ematen ari geran aurrera pausoei informazioa, legeen aldaketen inguruko xehetasunak, eta batez ere eman beharreko tratamentu horiei prebentzioa eta landaketan inguruko aholkuak, aholkularitza eta informazioa. Y será también necesario adaptar los planes de ayuda que tenemos las diputaciones, sobre todo de cara a promover la repoblación de las áreas afectadas y, por supuesto, también adaptar ese plan de ayudas concreto para incentivar la tala de las plantaciones enfermas y la reforestación con especies resistentes. Nik uste dut, azken hilabeteotan lantzen ari geran ekintza plan bat dela, elkarrekin, sektorearekin, erakundeak, aldundiak eta jaurlaritza, eta nik uste dut garrantzitsuna hori dela, ez? Elkarrekin lanean jarraitzea, oraindik lantzeko asko daukagu, aurrera egin behar dugu, baina nik uste dut Bizkaiko eta Arabako aldundiek esan duen bezala, lasaitasun bat, nik uste dut erakundeok ados garela horretan, pausuak firmeak izan behar dira, aurrera begira, elkarren arteko koordinazioa, informazioa guztia baso jabeei pasatu, eta nik uste bide honean goazela. Beraz, planarekin, ekintza planarekin aurrera jarraituko dugu, eta elkarrekin koordinatuta. Hori da gure mezua. Bueno, pues por una parte, lógicamente, las propias diputaciones forales tenemos personal en los servicios de montes, personal comenzando por personal de ingeniería, técnicos y guardería forestal, como ya señalaba el propio diputado de Álava. En estos momentos lo que esto supone para las diputaciones es una reorganización de los recursos humanos que tenemos y, como ya hemos señalado, también una diferenciación
e incluso en lo que a recursos materiales y económicos se refiere también otro añadido. Respecto al tratamiento con óxido cuproso, lo que planteamos en estos momentos es, lógicamente, se ha tramitado, se está tramitando la autorización ante el Ministerio español. Hace falta la conformidad, la autorización del Ministerio español para poder aplicarlo, pero entendemos que, como bien decíamos al comienzo y trasladábamos en la propia declaración institucional, ante una situación excepcional, medidas excepcionales, y esta medida y esta situación lo requiere. Esa documentación y esa información se envió al propio Parlamento Vasco hace una semana, 15 días, pero os la podemos facilitar. La superficie más afectada es en general Guipúzcoa, la siguiente sería Vizcaya y yo creo que Álava está algo menos afectada. Y luego también por comarcas la afección es realmente distinta. La más afectada, hay que recordar así los números, es el 70% es Donostialdea. Pero bueno, te podemos facilitar los datos. Quizás con perdón y respecto a esa cuestión, respecto al grado de afección, no debemos de olvidar, al hilo del mensaje de tranquilidad que tratamos de lanzar, que la afección es muy diferente por comarcas, pero también dentro de una misma parcela nos encontramos con que la afección no es exactamente igual en todos los pinos. Por tanto, podemos decir que hay un porcentaje general de afección, pero ese porcentaje de afección tiene graduaciones. En ese sentido de las graduaciones es en lo que el personal técnico va a intervenir de cara a poder establecer las autorizaciones de cortas cuando deban realizarse. Dana argi baldin badago, eskerrik asko guztioi.